Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Tenemos que hablar. Hoy estamos con un nuevo tema que tiene que ver con esto es violencia digital dentro de la campaña que estamos llevando adelante, las Cyberwarmies. Y tenemos dos invitadas muy importantes para hablar sobre los riesgos digitales, para hablar sobre las oportunidades que enfrentan las y los jóvenes en los entornos digitales también. Quiero dar la bienvenida a Madeleine de Chalfán, que nos va a hablar sobre una investigación que se ha hecho de manera conjunta con las Cyberwarmies sobre la violencia, sobre la sexualidad digital, sobre los entornos digitales, sobre los riesgos digitales. Madeleine, bienvenida. Buenos días, muchas gracias Jane por la invitación. Sí, creo que es importante hablar de esta temática y sobre todo presentar nuestra investigación, que es cuerpos, pantallas, algoritmos, sexualidad digital y violencia sexual digital. Gracias, Madeleine. Hoy justamente conversaremos sobre los principales hallazgos de esta investigación, las experiencias recogidas en las comunidades de adolescentes, de jóvenes bolivianas y bolivianos. También hablaremos sobre los casos de violencia digital que están más presentes en la vida de ellas y ellos y sobre los tipos de cuidado, sobre los cuidados digitales que pueden vivir para adoptar entornos digitales más seguros para todas y todos. Madeleine, te quería preguntar sobre la investigación. ¿Cómo podemos hablar de esta investigación? ¿Por qué surge hablar de cuidados digitales? ¿Qué se buscaba conocer para las y los jóvenes? Sí, nosotros buscábamos conocer con esta investigación cómo los jóvenes hoy en día están viviendo su sexualidad dentro del entorno digital, porque vemos que ya la sexualidad no está desarticulada de lo que son los entornos digitales, es uno solo. Entonces sí queríamos conocer cuáles son también los riesgos a los que enfrentan y cómo a partir de estos conocimientos, de esta inquietud que tienen los jóvenes con el tema de la educación sexual integral, también hay muchos riesgos que se enfocan dentro de las plataformas digitales y cómo se relaciona esto. En ese marco de lo que nos habla hoy la investigación, ¿qué vivimos? ¿Cómo vivimos en Internet las y los jóvenes bolivianos o cómo lo viven las y los jóvenes bolivianos? Es interesante, Jane, porque la investigación nos ha demostrado que la violencia sexual digital y la educación sexual integral no están separadas, van de la mano y obviamente existen muchos riesgos. Un hallazgo principal es que en el tema de género las mujeres siguen siendo las que más violencia sufren y también las que menos denuncian, ¿no? Entonces nos muestra, por ejemplo, que la violencia sexual y la sexualidad tienen un trasfondo a partir de las normas sociales, culturales, estructurales. Entonces, este es un fenómeno que no es nuevo, ¿no? No es algo que ha entrado con la digitalización, sino que más bien ahora los entornos digitales sirven como un megáfono que está magnificando la problemática, está visibilizando esta problemática entre los adolescentes y los jóvenes. Y a partir de esto que nos hablabas de las situaciones de violencia que enfrentan las y los jóvenes, también me imagino que debe haber nuevos riesgos que tal vez no estábamos reconociendo antes y que ahora sí están presentes. Sí, y justamente la investigación nos ha mostrado, por ejemplo, que aparte, digamos, de la violencia sexual que están viviendo los jóvenes, también está relacionado con el tema de tráfico, porque hay un mayor riesgo a la captación, hay un mayor riesgo al control también de las mujeres, ¿no? Sobre todo las adolescentes. El cuerpo de las mujeres se sigue viendo como un objeto de control social por parte de una cultura machista que tenemos en el país. Existen estos riesgos de sextorsión, de los deepfakes, de todo esto que nos presenta la investigación. Exactamente. Entonces también para ir cerrando, ¿no? Tal vez algo sobre la investigación que te haya llamado mucho la atención, algún dato que quieras comentarnos para que la ciudadanía conozca. Sí, algo que me ha llamado muchísimo la atención y que lo hemos visto porque este estudio tiene una parte cualitativa pero también cuantitativa, es que hoy los jóvenes, si bien tienen una educación sexual en los colegios y muy poco en las familias, por ejemplo, la mayoría decía que aprendió o recibió información en el colegio, un 32%, un 18% de las familias, pero sí me llamó la atención mucho en la parte cualitativa. Una niña de 12 años decía que ella buscaba información sobre educación sexual en internet y que su consejero era la inteligencia artificial.
Exactamente, también estos temas no tan importantes que ahora como la inteligencia artificial está dentro de todos los espacios en los que hasta nosotras y nosotros nos estamos desarrollando. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por esta primera parte. Tal vez hay algo más que quieras comentar sobre la investigación. Esta es una investigación realmente que presenta datos muy interesantes. La vamos a estar lanzando el 1 de julio, así que invitamos a todos a conocerla. La van a encontrar también en nuestras páginas, en Childfund, en la CyberWarmies, para que profundicen estos datos, pero que también puedan ver que no solamente los jóvenes tienen riesgos, sino que también ellos son parte de esta agencia juvenil, donde ellos también presentan sus propuestas para luchar contra la violencia sexual digital. Muchísimas gracias, Madeleine. Y justamente a partir de los datos que se han recolectado en la investigación, de conocer cómo las chicas, chicos, jóvenes están viviendo hoy situaciones de violencia en el Internet, se ha creado también formas con ellas y ellos, bueno, en realidad se han propuesto formas, ¿no?, en las que se puede prevenir estas situaciones de violencia. Entonces, Made, ahora vamos a hablar sobre un poco cuidados digitales, si te parece. Claro que sí. Y en ese punto te quería preguntar, ¿qué son los cuidados digitales y por qué son tan importantes? Claro que sí, Janet. Los cuidados digitales son todas estas herramientas que nosotros utilizamos justamente para crear entornos seguros y protectores a la hora de la navegación, ¿no? Entonces es el poder nosotros contar con el conocimiento adecuado para una navegación segura en Internet. Y en ese marco, algunas cosas que podríamos mencionar, por ejemplo, ¿qué recomendaciones podemos dar a las y los adolescentes, a las y los jóvenes y a las familias también, para que tengan las chicas, chicos, una navegación segura en Internet? Algo que hemos visto también como parte de la investigación es todo este tema de la alfabetización digital, ¿no? Sabemos que existen brechas entre las nuevas generaciones y los adultos, entonces es importante contar con una alfabetización digital, pero también algo que ha salido en la investigación es que, por ejemplo, si bien muchos conocen, digamos, cuáles son los riesgos, solamente 2 de cada 10 adolescentes saben dónde reportar o acudir en caso de sufrir violencia digital. Entonces eso, como parte de los cuidados digitales, nos demuestra que todavía falta información de a qué lugares acudir, dónde acudir, qué canales existen para presentar denuncias o buscar orientación. Entonces sí es importante que los jóvenes y los adolescentes, además de la alfabetización digital, también conozcan estos canales, existan políticas adecuadas también para el cuidado, que no tengan miedo, ¿no? O sea, que ellos cuando reciban algún mensaje lo capturen en su pantalla, porque ese es su escudo de protección contra la violencia, y con eso van a poder denunciar a quienes los están acosando o violentando en las redes sociales. Sí, justamente estaba recordando en este momento cuando hemos hablado sobre la agencia digital en las juventudes, ¿no? Cómo se está viendo, porque pensamos que, por ejemplo, la agencia digital solo es que conozcan, tipo, dónde pueden denunciar, pero ¿qué pasa con el sistema si no responde? Si yo, por ejemplo, como estos 2 jóvenes que decías, saben, tengo que ir a la Defensoría de la Niñez porque he vivido una situación de violencia digital, pero en la Defensoría me van a decir, bueno, tienes que seguir los pasos, algún adulto tiene que denunciar, tiene que acompañarte. Entonces ahí se van presentando también estas situaciones de que no va al mismo nivel esta agencia digital de las y los jóvenes que ya conocen situaciones al nivel del sistema que pueden responder a sus denuncias, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué otras cosas podemos hacer para acompañarles? Algo que es importante, yo creo que no hay que tener miedo, ¿no? No hay que tener vergüenza, porque la investigación también ha demostrado que sobre todo las adolescentes, las mujeres, no denuncian por miedo, por vergüenza, ¿no? Entonces, por no contar a las familias, no contar. Entonces, no hay que tener miedo, hay que contar a la familia. Por eso también es importante esto de la mediación parental positiva, ¿no? Que los padres, sobre todo en los más pequeños, acompañen la navegación segura, que haya una comunicación positiva entre los adultos y los adolescentes, para que ellos también tengan la confianza de acudir a sus padres o adultos de confianza para tocar esta problemática.
Sí, ahora que recuerdo, en la investigación también salía esto, ¿no? De por qué las chicas no cuentan a sus papás porque les castigan. Exacto. O sea, la primera reacción de mi mamá, de mi papá va a ser que me va a pegar o me va a gritar o me va a quitar el celular, entonces prefiero callarme y siguen aguantando situaciones de violencia hasta que sienten que ya es muy, muy pesado y recién hablan. Porque, por ejemplo, decía alguna, ahora que me recuerdo esto, no, pero solo son mensajes, lo bloqueo y listo. Pero es una situación de violencia. Exacto. Entonces ya cuando esto pasa, digamos, a que no ha venido a mi colegio, entonces recién hablo y también ahí estamos normalizando ciertas situaciones de violencia o minimizando situaciones de riesgo para las chicas, chicos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, algo que sí ha salido es que tienen vergüenza o tienen miedo a que la sociedad las tache, ¿no? O sea, las siga revictimizando y diga, no, tú has tenido la culpa, seguro tú has hecho algo. ¿Qué es lo que pasa igual con las víctimas que van a denunciar violencia física, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, es importante hablarlo, es importante conversarlo y sobre todo es importante que los jóvenes entiendan que no es su culpa, que cualquiera puede sufrir violencia y más hoy en día con las redes sociales, los deepfakes que están a la orden del día. Exactamente, y saber poder reconocer dónde puedes denunciar, saber que no ha sido tu culpa y que también tienes personas adultas que te pueden acompañar en estos procesos. Una cosa más que quería consultarte sobre esto de los cuidados digitales con las pequeñas y los pequeños, desde tu experiencia. A veces decimos, no, entonces no se le va a dar celular a la niña o al niño porque es riesgoso. Entonces ahí, por ejemplo, no estamos practicando una navegación segura porque me imagino que desde chiquititos tienen que aprender a reconocer estos espacios. ¿Va en ese punto también la navegación segura? Sí, ahí, o sea, hay dos líneas, ¿no? O sea, porque la investigación también muestra que los pequeños empiezan con el uso del celular activamente a los 6 años, aunque sabemos que ahora para los padres nuevos el celular se ha convertido en una niñera, ¿no? La niñera digital. Entonces, es importante por eso alfabetizar a los padres, mostrarles cuáles son las consecuencias, cuáles son las páginas seguras, cuánto tiempo de navegación deberían estar los niños expuestos a las pantallas, ¿no? En algunos países, por ejemplo, han prohibido hasta los 15 años que los niños sean expuestos a pantallas, pero bueno, también sabemos que hoy en día con la digitalización, la globalización, es un poco difícil. Entonces, lo importante es saber cuánto tiempo, qué contenido está viendo mi hijo, cómo puedo acompañar y más bien transformar la pantalla en un proceso educativo donde se pueda sacar provecho y los mismos niños pueden aprender muchas cosas, ¿no? Gracias, Nadia. Bueno, en la investigación hay diferentes datos, ¿no? Hablamos desde cómo están expresando también su sexualidad digital, las chicas y los chicos. De esos datos, ¿cuál ha sido la que más te ha llamado la atención? Es que hay tantos datos súper interesantes, pero sí me ha llamado la atención, por ejemplo, que los jóvenes se conectan varias veces al día en el teléfono, ¿no? Están casi 87% del tiempo del día en el teléfono, pero también digamos que no están utilizando el teléfono para algo educativo, sino sobre todo para creación de contenido en IA. Y ahí creo que viene el riesgo, ¿no? O sea, el 43% de los chicos afirma que usa el celular para crear contenido, ya sea TikToks, videos, usar inteligencia artificial. Entonces creo que eso es importante porque si bien puede ser algo provechoso en un aprendizaje de herramientas, también puede ser peligroso por esto de la creación de contenidos de sexual digital, ¿no? O sea, de violencia. Gracias, Made. Bueno, para ir cerrando este espacio contigo, ¿qué mensaje quieres dejar a quienes han vivido una situación de violencia o conocen a alguna persona que está viviendo situaciones de violencia digital en su entorno? Como decía anteriormente, yo creo que lo más importante es que no hay que tener miedo, tienen que hablarlo, tienen que denunciarlo, tienen que informarse cuáles son estos canales, que la solución no es bloquear al agresor, sino guardar ese contenido para contar con los mecanismos y las pruebas suficientes para ir a denunciar y que no es su culpa, ¿no? Que hay lugares donde pueden recibir ayuda y que lo hablen,
eso es lo más importante. Muchas gracias, Made. Agradecerte por tu tiempo, por este espacio para hablar de esta investigación, por abrir las puertas de Chalfan también con la Cyberwarmies para hablar de estos temas que son tan importantes. La violencia digital es real, la violencia digital lastima, entonces reconocerla y aprender a tener estos cuidados digitales va a permitir que nuestras niñas, niños y adolescentes y jóvenes puedan tener entornos digitales más seguros. Muchísimas gracias, Madeleine. Muchas gracias, Jane, muchas gracias a la Cyberwarmies y al programa. Bueno, habiendo hablado de cuidados digitales, habiendo hablado de la investigación sobre sexualidad digital, queremos también abordar esta otra parte que corresponde a la atención de casos, ¿no? Las situaciones de violencia que están viviendo las mujeres, las niñas hoy en Bolivia y que están en un espacio donde todavía no tenemos lugares donde denunciar o no tenemos claridad en los modelos de denuncia, en los espacios donde podemos acudir para vivir a cuando vivimos estas situaciones de violencia. Quiero dar la bienvenida a la presidenta de las promotoras comunitarias. Por favor, Marité, preséntate. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente agradecida por este espacio. Creo que es muy necesario y desde las promotoras comunitarias visibilizar cuál es el peregrinaje del acceso a la justicia y más cuando se habla de delitos de índole de violencia digital. Muchas gracias, Marité. Bueno, Marité es parte de las promotoras comunitarias a nivel nacional. Ellas trabajan acompañando de manera gratuita a mujeres que han vivido situaciones de violencia. Entonces, ellas son mujeres que están dando de su tiempo para que otras mujeres no vivamos situaciones de violencia. Y en este caso, abordando la violencia digital, que es algo nuevo también, o sea, que vivíamos hace mucho, pero que recién se está reconociendo lo duro que es vivir una situación de violencia digital y no sabemos cómo hacer, ¿no?, estas situaciones. Entonces, quería preguntarte, en tu experiencia, ¿qué situaciones de violencia digital se reportan más? ¿Qué situaciones de violencia digital son más recurrentes para adolescentes y jóvenes en Bolivia? Mira, comentarte que también cuando hablamos de violencia digital es porque Bolivia no estaba preparado para una educación, no teníamos educación digital. Cuando venimos con la pandemia, tuvimos que todos tener un celular para comenzar a pasar clases, para comenzar a trabajar, y ahí se ha develado el tema del poco acceso a una información. Asimismo, también es algo importante señalar que en este ingreso a la vida digital, si bien la tecnología nos ayuda bastante, el mal uso y el no tener conocimiento de muchas plataformas que pueden ser mal utilizadas, generalmente ha comenzado a captar cada vez a personas jóvenes. Y los delitos más frecuentes, y eso es lo que a mí me llama la atención, es que viene también de un entorno conocido. Por ejemplo, algo que se ha visto desde el inicio ha sido el ciberbullying. Y uno dice, pero el bullying es algo que pasa en un espacio físico, y no es así. Sino comienzan a generar imágenes de una persona, comienzan a defenestrarla a nivel público, y no solamente que pasa en un espacio físico, sino que tal vez es en el grupo de WhatsApp del curso, pero comienzan a hacer imágenes que ya terminan en el Facebook, que terminan en el TikTok, que terminan en otros espacios donde afecta la vida integral de las mujeres. Algo que también nos hemos identificado mucho es el tema que también existe de que se da violencia y más que todo uso de imágenes íntimas sin consentimiento de la persona. Y eso pasa ya en un entorno íntimo. Puede ser que yo tenga mi pareja, tenga mi novio, y él me toma o me filma sin mi consentimiento, fotos, filmaciones, y después se convierten esos en instrumentos de chantaje, de amedrentamiento. Tenemos un caso muy delicado que es de hace años atrás, que después de 12 años una mujer adulta logró tener acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque le habían grabado sin su consentimiento, y desgraciadamente es algo bien reiterativo. Y nuestros jóvenes es algo que se está dando a diario contra mujeres, contra niñas, también contra adolescentes, hombres. La filtración de datos, por eso decimos es bien peligroso, de que a veces dicen estoy con mis amigos, no sé, en algún restaurante X, ¿no ve? O estoy aquí, o se sacan fotos con el tema de sus uniformes escolares o en espacios donde ellos viven, que inclusive puede hacer que sean captados mediante el grooming. ¿Qué es el grooming? Un adulto finge ser menor de edad, comienza a establecer relación con esta persona, generalmente por los juegos en red, ¿no ve? Comienzan a chatear,
se gana la confianza y después se está comenzando a dar temas de violencia que de lo digital pasa a lo real. Se están dando hechos de violencia sexual, captaciones de niños, niñas, adolescentes a esos entornos. Entonces es muy complicado y vemos que aún existe un desconocimiento desde las autoridades para poder tocar estos temas. Gracias, Marita. Justo me ponía a pensar en la parte de la investigación también en la que nos hablaban de esto, ¿no? Que para las niñas, por ejemplo, que suban una foto tuya o las jovencitas, es pues como que destruyen en el colegio, con tus amigos, con tu familia, porque es muy importante la reputación también, o sea, la reputación digital, nos decían, ¿no? Cuando suben una foto tuya y caes totalmente, pero en cambio para los niños o para los chicos que naturalizan estas situaciones es como que, ay, qué capo, o qué bien lo has logrado, estás más dentro del grupo. Eso veíamos mucho entre los chicos, cómo alientan estas situaciones de violencia para que los chicos usen inteligencia artificial, tomen fotos o pidan fotos a sus parejas para tener como cierto estatus entre tus compañeros, y para las chicas es al revés, o sea, en vez de que te sientes como violentada, aparte de que has confiado en una persona con la que decías, ¿no? Entonces, estos casos son los más fuertes, ¿no? Son señoritas, chicas entre, no sé, me imagino 14, 18 años que viven estos tipos de violencia donde hay filtración de sus imágenes, generación de imágenes por IA de ellas sexualizadas. Exacto, pero también, y algo que nos llama la atención, que las edades están disminuyendo. Por ejemplo, ese tema de tu privacidad. Tú eres mi amiguita, estamos en la unidad educativa de primaria, yo tal vez te comento el tema de que he tenido mi periodo, y capturas de pantalla de la conversación salen. Entonces, ¿cómo podemos? O sea, son cosas que están pasando. O sea, los niños ya tienen un acceso directo. Y uno dice, no, es que yo no pensé que te iba a hacer daño, porque inclusive como no se trabaja educación sexual integral en las unidades educativas, esto te genera una súper vergüenza y te afecta en tu vida. Claro. ¿Por qué? Porque ya no te sientes ni cómoda en ese entorno. Entonces, son cosas que sí están pasando, y algo que también nos tienen que alarmar es este tema de que no se está generando acciones de prevención y de información. La tecnología ayuda al desarrollo de toda la comunidad de una manera increíble, pero también aquí viene el tema de tener una educación para poderla aplicar para el bien, no generar estas situaciones. Por ejemplo, hay aplicaciones que prácticamente montan las fotos y lo hacen con un dolo, porque sabes que tú tienes la foto, ya sea de tu amiga, de tu conocida, o puede ser de tu pareja, y tú la subes a una aplicación y tú eres la que va modificando. Pero ¿con qué intencionalidad? Ahí viene el tema de que hay una intencionalidad. No es pues algo así casual que tú has salido a la calle y has sacado una foto, no es así. Entonces ahí también se tiene que dar un énfasis de que se tiene que generar acciones de prevención, de concientización. ¿Por qué? Porque el tema de lo digital es un arma que también nos puede afectar a nosotros. Así como nosotros podemos generar estos hechos, también pueden generarse contra nosotros. Y viene un tema de que las autoridades no saben atenderlo. Eso es también un vacío que nos deja en indefensión, y por eso es que también es tan terrible el acceso a la justicia, es un calvario, y más cuando se habla de niñas, niños, adolescentes, porque para los papás, yo soy mamá, muchas veces he escuchado, ya sabes qué, salte del grupo, bloquea el número, y no pasa por eso. Cuando tu imagen ya está por TikTok, está por Instagram, está por diferentes plataformas, tu imagen está dañada, puedes perder toda tu vida integral. ¿Por qué? Porque ya no quieres salir a la calle, te sientes señalada, te sientes un objeto de burla, de morbo. Entonces, inclusive adultas han cambiado su vida. Se tiene este caso tan emblemático que ha perdido desde el trabajo, ha tenido que sacar a su familia de los lugares donde frecuentaba, de la unidad educativa al niño, cambiar de otras fuentes laborales, y ahí te das cuenta que lo digital repercute en la vida integral de las personas. Exactamente, y justamente por este punto que es tan importante, ¿qué recomendaciones se le puede brindar a una persona que está viviendo situaciones de violencia y dónde puede acudir ahora
ahora, ¿no? Tal vez hay algo más. Por ejemplo, ahorita con las niñas y niños sí hay alguna ley, no sé cómo se estará implementando, tú debes tener más razón, pero con las mujeres ya todavía nos falta mucho, ¿no? Eso es lo complicado, porque si bien se tiene la normativa desde la Fiscalía, que es precisamente protección a niños, niñas, adolescentes en entornos digitales, mucho hace que los profesionales y las instituciones en la cadena de atención también estén sensibilizados con el tema. ¿Por qué? Porque muchas de las veces viene la criminalización, la estigmatización a la víctima. Yo quiero denunciar porque están difundiendo mis imágenes en estas plataformas. Tú has dado las imágenes, tú las has pasado como si fuera la culpa de uno. O sea, ahí comenzamos mal. Cuando se habla de niños, niñas, adolescentes, se está buscando más que todo este tema de frenar, que tengan contacto con redes, con adultos que puedan generarle un tema de violencia, el tema de la captación, del grooming, de la violación sexual que se da. Pero en temas de mujeres estamos en indefensión total. Recientemente, hace 2 semanas, escuché que en la UPEA han capturado a un hombre que lo único que hacía era sacar fotos a las compañeras y montaba las fotos. Y después con esas fotos les chantajeaba y les cobraba 600 bolivianos por semana, a cambio que no publique esas fotos. Imagínate el grado. Y la víctima, para poder denunciar, para poder hacer algo, tiene que romper muchos prejuicios, porque desgraciadamente aún viene el tema de que criminalizan a la mujer, estigmatizan a la mujer. Cuando dicen, me está sacando fotos o me está ciberacosando, y pasa, porque comienza a seguirte por redes, tú bloqueas un contacto y sigue con otro contacto. O sea, tú puedes decir eso. Como no existe una normativa, pasa desapercibido. Tiene que ser algo más claro, como una amenaza para que tomen en cuenta, o si no, un tema de distribución de imágenes sin consentimiento y o pornografía, que en muchos de los casos de esa forma está ingresando. ¿Por qué? Porque no existe una normativa. Por eso para nosotras como promotoras es importante primero decirles a las víctimas, tú no tienes la culpa, tú no te sientas culpable. Es una persona que tiene la intención de lastimarte y lo que tú tienes que hacer es protegerte. Existen, menos mal, organizaciones que están apoyando a mujeres, porque realmente la gran cantidad de víctimas oscilan desde los 16 años, creo que hasta los 23 años, hasta que termina la universidad, porque en la universidad muchos casos a diario se registran de esta índole. Entonces, primero buscar ayuda. Están las promotoras comunitarias, nosotros estamos a nivel Bolivia y estamos dispuestas a colaborarlas. ¿Y cómo las colaboramos? Primero, tenemos que saber de sus propias palabras cómo es el caso, qué es lo que ha pasado, y en función a eso buscamos una orientación, generar cuál puede ser la mejor estrategia para tener acceso, porque qué lindo sería que tú digas, mira, me está chantajeando o me ha tomado fotos. Mira, hemos tenido casos en la Universidad Católica que a mí me ha preocupado bastante, de jovencitas que han denunciado que había un acoso frecuente de un compañero y le sacaba fotos en todas partes, en el aula, en el pasillo, en la cafetería, y cuando se dio parte a la dirección de carrera, lo único que han hecho ha sido borrar las imágenes, o sea, borrar la evidencia de lo que pasaba, y le han dicho, ahora si tú quieres, te puedes cambiar de paralelo. Eso no es protección. Entonces muchas veces cuando vamos a la policía también te dice eso, ay, pero señorita, solamente le ha tomado fotos, aquí no se ve fotos, por así decir, íntimas ni en un tema sexual. Entonces ahí vemos de que hay una carencia. Entonces tenemos que saber cómo orientar, cómo puede ser, qué denuncia se puede dar. Desgraciadamente, en el tema de tráfico de imágenes, si bien no te pueden sacar una foto sin tu consentimiento, la sanción es irrisoria porque es administrativa. ¿Qué quiere decir? Ya, pagan multa 100 bolivianos si no lo vuelves a hacer, no hay más. Y más bien genera eso mayor desprotección a la víctima. ¿Por qué? Porque el agresor ya va a tomar sus recaudos. Ya no lo voy a hacer de mi celular, ya no lo voy a hacer de mi cuenta, entonces se va a proteger y puede seguir comenzando esa actividad. Entonces, lo que primero es contar con una información eficiente
Y una vez que se tenga una propuesta para poder hacer una denuncia, buscar los mecanismos de que se acepte la denuncia. Y para eso realmente se necesita mucho apoyo, porque muchas de las veces lo primero que es que te rechacen la denuncia, desde querer ingresarla. Mira, me están amenazando, están diciendo que van a ir a mi casa o que me van a, no sé, me van a golpear. Tienes que decir el nombre de quien te amenaza, así te dice la policía, y es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacemos un sinfín de estrategias, que es comenzar a identificar cuál es el patrón, cuáles son los mensajes. Hasta el mismo mensaje, o sea, las mismas palabras o el mismo contenido, nos da un patrón y nos da una idea de quién ha comenzado. Saber cada cuánto tiempo cambian desde el tema de las cuentas. La verdad de que es un trabajo ahorita, como quien dice, es como querer arar en el mar, pero lo estamos haciendo, pero necesitamos una normativa específica, porque muchas mujeres cuando vamos y decimos vamos a hacer la denuncia y saben que la sanción es de una multa y como quien dice, una llamada de atención, lo dejan y se quedan en indefensión, se quedan sin justicia, y las mujeres, las víctimas, por lo general son las que tienen que cambiar toda su estructura para buscar medidas protectivas, como quien dice, para alejarse, que es comenzar a cambiarse de unidad educativa, dejar de estudiar, porque también se ha dado casos de que han dejado de estudiar en la universidad, y otros más. Gracias, Marite. Justamente, gracias por mostrarnos todo el trabajo que realizan las promotoras comunitarias para acompañar casos de violencia digital. A veces el tiempo es corto. Queremos agradecer por explicarnos todo lo que tienen que hacer en estos espacios y bueno, pedirte un pequeño mensaje para las chicas, chicos que están tal vez viviendo situaciones de violencia digital y agradecerte por este espacio. No, más bien agradecerles a ustedes y nuevamente decir, ustedes, una persona que sienta que desde su celular o que sienta que al escuchar un mensaje o al tener esa vibración del celular tiene miedo, es porque está sufriendo algo que viene desde las redes, es algo que viene desde el celular. Por lo tanto, las promotoras comunitarias estamos prestas a poderles ayudar. Tenemos un número a nivel nacional para poderles poner en contacto con las promotoras territoriales y poder tener acceso a la justicia. El número de celular es el 758-51-381. Puede mandar su mensaje de WhatsApp, inmediatamente nosotros nos vamos a comunicar para poderles enlazar con compañeras que les puedan apoyar. Y recuerden, no es su culpa, y el primer paso para frenar a este agresor o quitarle la fuerza o el poder que siente sobre nosotros es el romper el silencio. Gracias, Marite. Esto fue Tenemos que hablar. Recuerden, esto es Violencia Digital.